aparece la falta de fe y la hipocresía. Y la hipocresía. Entonces, en este concepto aparece algo que es como una situación bastante difícil internamente en la iglesia. Y esto frena. ¿Saben una cosa? Las tinieblas, Satanás y su entorno intenta trabajar desde dos frentes, desde un frente interno y desde un frente externo. Y ustedes saben que en este capítulo 5 aparecen lo que se va a repetir y se repite en todos los órdenes en la iglesia. Siempre aparece algo internamente que desbalancea, le quita armonía, le quita poder, le quita presencia, y la iglesia de Cristo, la iglesia se transforma en una gran meseta inactiva. Pero también aparecen aquellas contingencias que van mucho más allá de lo interno y aparecen aquellas cosas que aparecen desde el exterior. En este capítulo 5 aparecen ambas situaciones. Pero ¿saben una cosa? Allí cuando estaba leyendo y repasando los primeros versículos del capítulo 5, he observado algo que me parece interesante comentarlo en esta noche. Y es la percepción de Pedro. La percepción, el discernimiento de Pedro. Dice, le pregunta a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Y le dice también un poquito más, ¿por qué mientes al Espíritu Santo? Pedro no sabía nada, simplemente un hombre usado, trabajado en la escuela del discipulado de Jesús, investido por el poder del Espíritu Santo, empieza a percibir algo extraño en Ananías. Pero en este sentido, con Pedro, con sentido sobrenatural, conociendo, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8, dice, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Y Pedro tenía esto, observaba esto, era uno de los apóstoles, obviamente. Pedro tenía palabras de sabiduría. Pedro observó que Satanás estaba obrando en Ananías. Pedro observó que estaba obrando en Ananías. No has mentido, le dice. No le has mentido a los hombres, sino le has mentido a Dios. A veces pretendemos esconder nuestros errores y vestirnos mentirosamente de lo que no somos. De lo que no somos. A veces nos convencemos y nos aceptamos que nuestros pecados es un tema personal, es un tema nuestro, entre nosotros y Dios. Y no debiendo estos errores o pecados trascender en la comunidad espiritual de la fe. Y es así, trascienden. Nuestros errores personales, nuestros pecados trascienden a la esfera. De todas maneras, termina afectando la dinámica de la iglesia, ya que somos un cuerpo. Ananías y Zafira, pensando que ocultando lo que estaban ocultando, no solamente y detuvieron el progreso, el andar, la dinámica de la iglesia por su pecado. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 17, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Somos un cuerpo. Y los errores que comete Ananías y Zafira afectan a la comunidad de la iglesia en Jerusalén. Podemos dar la impresión de que somos lo que no somos, de que tenemos todo en orden, aparentamos, y no lo es. Podemos exagerar nuestros logros espirituales y no será así. No alcanza con mostrar una imagen de espiritualidad, sino una realidad de vida. El orgullo y la hipocresía destruyen a la iglesia. El orgullo y la hipocresía destruyen a la iglesia. Detienen su marcha. El pecado de Ananías y Zafira detuvo la marcha de la iglesia. Es una estrategia de las tinieblas.
ocuparnos de estos temas de desorden espiritual y olvidarnos de lo más importante, que es extender el reino de los cielos en cada corazón. ¿Saben? A veces cuando ocurren estos temas, estas situaciones de errores, de pecados, ¿saben? Detienen la marcha, detienen el derrotero de la iglesia. Y saben, después de este proceso de limpieza necesario, absolutamente necesario, limpieza interna, por lo ocurrido con Ananías y Zafira, la iglesia de Jerusalén continúa mostrando el poder arrollador del Espíritu Santo y crece. Después de este proceso de limpieza, retoma nuevamente el derrotero, retoma nuevamente el camino a la cual fue llamado. Y saben, aparece una iglesia comprometida con su misión. Y aquí vamos allá a ir encarando lo que es el versículo 12. Allí aparece una iglesia comprometida. Después de este proceso de limpieza, después de este proceso de poder ajustar las cosas que no debían estar, aparece una iglesia comprometida. Y dice el versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Miren, aparecen 3 o 4 cosas que quiero mencionarlas en este versículo muy llamativo. En primer lugar aparece la expresión señales y prodigios, y son la evidencia del poder de Dios. Señales y prodigios es señal de la presencia poderosa de Dios en la iglesia. ¿Saben? En Hechos capítulo 4, en los versículos 29 y 30, los apóstoles, después de una situación complicada, dicen, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen de tu palabra. Extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de Jesús. Es una clara contestación a esta oración que se hizo anteriormente. Una iglesia que se muestra con todo el poder de Dios, con todo el poder de Dios. El segundo aspecto que menciono, acá quiero remarcar, en este comienzo, este retomar después de lo de Ananías y Zafira, es la expresión unánimes. El hecho de que el pueblo de Dios, en la iglesia, estén unidos. Es una demostración del poder del Espíritu Santo. Nada de egoísmo, nada de mezquindades. Es una iglesia en la cual todos son una sola cosa. Allí, recuerden las palabras de Jesús, que sean uno para que el mundo crea. Esto debe ser una evidencia de la presencia de Dios. Cuando no hay mezquindades, cuando no hay individualismo, cuando no hay egoísmo. Y saben, hay un tercer elemento que yo lo unifiqué en 2 acciones: testimonio y crecimiento. Dice en el versículo 13, mas el pueblo los alababa grandemente. Y saben una cosa, me llama poderosamente la atención esto, el testimonio. Ser cristiano era, fue y será y es algo serio. Ser seguidor de Cristo habla de integridad. El pueblo, la iglesia de Jerusalén, esa comunidad, era una expresión de integridad y era observada por los demás. Dice, mas el pueblo los alababa grandemente. Eran buenos ejemplos, eran buenos ejemplos. Ahora, la pregunta que yo me hago en esta noche, es si tu vida, mi vida, nuestra comunidad como iglesia, es una iglesia en la cual los demás hablan bien de nosotros, Y dice algo muy interesante, no solamente que era un testimonio, sino que dice el versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban
aumentaban en números. La iglesia seguía creciendo y el Espíritu Santo se movía con poder, se movía con poder. La iglesia seguía creciendo. ¿Ven todos estos elementos? Testimonio, unanimidad, señales, todo resultaba, todo llevaba a que era una iglesia creciente, una iglesia creciente. Dice algo que me llamó poderosamente la atención cuando lo leía en estos días. Y decía el versículo 15, pero para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. ¿Qué pasaba? Dice en el versículo 15, sacaban los enfermos a las calles, los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Quiero detenerme en este concepto en esta noche, un instante en esta expresión. Meditando de que el Pedro titubeante que caminó sobre el mar y después dijo, Señor, sálvame. El Pedro que le negó con el canto del gallo. El Pedro que recibe el pedido del mismo Señor, apacienta mis ovejas. Es el mismo que recibe el bautismo del Espíritu Santo y cambia. Ese rudo pescador que comenzó hace unos años atrás caminando con Jesús, una vida transformada, una persona sin gran preparación, pero una herramienta especialmente labrada por el alfarero. Miren, me llamó la atención esto, la sombra, la sombra. No hay palabras, solo su sombra. Un testimonio de vida impresionante. El secreto lleno del Espíritu Santo. Me quedé pensando en esto. Quiero transmitírselo como un deseo. Léanlo, traten de encontrar en la meditación esta expresión. Su sola sombra. No hay palabras. Me llamó mucho la atención. Sigue diciendo un poquito más adelante en el versículo 16. Y aún de las ciudades vecinas. Esta es la primera mención que se hace de la obra de extensión. Todo comenzó en Jerusalén. Todo comenzó en Jerusalén. Y es la primera expresión de extensión, de expansión. Es emocionante. Saber de que la iglesia está creciendo. Ya había noticias en otras ciudades y conocían el testimonio de esta iglesia. Hablábamos un poquito sobre el frente interno y hablábamos de cómo las tinieblas trabajan desde el interior de la comunidad cristiana, de la comunidad de fe. Ahora vamos a ver, a partir del versículo 17, comienza otra parte de la estrategia de las tinieblas de Satanás, es el frente externo. Dice en el versículo 17, y las sectas de los saduceos se llenaron de celos y los pusieron en la cárcel. Y la secta de los saduceos. Miren, en ese tiempo, en la sociedad en la cual contextualmente se estaba inserta la iglesia de Jerusalén, nuestros primeros hermanos, había diferentes corrientes. Estaban los saduceos, fariseos, esenios y los celotes. Comunidades, escuelas de pensamientos diferentes, pero acá estaba refiriéndose puntualmente a los saduceos. Eran personas de la alta sociedad, de familias sacerdotales, cultos, ricos, interpretaban la Torá, no creían en la vida después de la muerte, no eran populares, pero tenían gran poder religioso y político. Eran influyentes. Por eso dice, y la secta de los saduceos se llenaron de celos y los pusieron en la cárcel. Se ve que tenían una gran influencia sobre la sociedad. ¿Saben una cosa? Aquí aparece de nuevo la persecución. Y fueron perseguidos por las buenas obras y por ser populares. Eran una amenaza, los cristianos eran una amenaza para los grupos religiosos.
Y me quedé pensando en esto. Me quedé pensando si somos como iglesia, como comunidad de fe, como comunidad cristiana, somos una amenaza para otros. ¿Saben por qué ellos eran una amenaza para la comunidad, para la sociedad? Porque eran personas llenas del Espíritu Santo, eran hijos de Dios llenos del Espíritu Santo, eran personas que hacían señales, prodigios. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? Pero ¿saben una cosa? Ellos son encarcelados. Esta estrategia de Satanás de ponernos en la cárcel. Y aparece algo muy llamativo, la intervención de Dios. Dice allá en el versículo 19, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel. Puertas cerradas que no son nada para Dios. Esto fue fácil de solucionar para Dios. ¿Saben? Los liberan a los apóstoles, a Pedro, a Juan y a los apóstoles. Los liberan. Y le dice en el versículo 20, dice, id y puestos de pie en el templo anunciar. Miren, cuando Dios obra milagrosamente en nuestras vidas, es porque hay un propósito. Y saben una cosa, para los apóstoles, no solamente estaba poderlos volver a colocar en su zona de confort, en su seguridad. No, los sacaron de la cárcel milagrosamente para que siguieran anunciando, pero fíjense una cosa, anunciando en el templo. En el templo, después lo vamos a ver un poquito más adelante, esto se ejecutó. Cuando Dios obra milagrosamente, es porque hay un propósito. Y hay que obedecer los propósitos. Maravillosamente liberados, pero con un propósito, para seguir continuando la obra. La obra de Dios no se detiene. Dios usa los medios. No los libera para su propia seguridad. Y saben, ¿Dios puede hacer cosas milagrosas? Sí, pero con un propósito. Ahora, Dios, y lo pongo entre paréntesis esto, Dios a veces no nos libra, no actúa maravillosamente ni milagrosamente de algunas situaciones. Llámese lo que se llame. Dios a veces no nos libra, no actúa milagrosamente, pero sí hay un propósito. Tanto en una circunstancia como en la otra, el propósito de Dios se cumple en nuestra vida. Ahora, liberados, obedientes, una comunidad valiente. Y dice en el versículo 21, y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. O sea, habían sido liberados y ya estaban a la mañana siguiente enseñando en el templo. No se escondieron en el templo, en un lugar donde todos lo veían. No fueron cobardes, eran obedientes y valientes. Estaban seguros lo que Dios quería de ellos. ¿Y saben qué es lo que quería Dios? Continuar la obra. Así que hoy podemos decir que esa obra continúa y va a continuar a la vista de todos, a la vista de todos. El frente externo, parte 2, porque vuelven las tinieblas a trabajar sus estrategias para volver a desestabilizar a la iglesia y a quienes estaban predicando, a quienes estaban haciendo la obra, y dice en el versículo 26, y los trajo sin violencia, el 27, los presentaron ante el concilio, versículo 27, y habiendo llenado, y les decían, y habiendo llenado Jerusalén de vuestra doctrina. O sea que nuestros primeros hermanos, la iglesia primitiva, era una iglesia valiente, era una iglesia que no se callaba la boca, era una iglesia que iba por todo y para todo. Sin embargo, hace poco lo habían sacado de la cárcel, pero volvieron al lugar donde Dios les había dicho. Dios les había dicho. Y saben, hay algo que me llama poderosamente la atención. La iglesia debe tener el valor y saber que el valor está fundado en nuestro Dios. Es necesario, dice el versículo 29, le dice Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No pidieron misericordia. Miren, ustedes lean detenidamente, no piden misericordia,
Solamente explicaron su accionar. Solamente explicaron su accionar. ¿Y cuáles son los fundamentos del accionar de la Iglesia? Ahí en ese discurso ante el concilio nuevamente, y le dice la culpabilidad del hombre, léanlo después si tienen tiempo, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, y la contestación, arrepentirse y el perdón de los pecados. Simplemente en 2 o 3 versículos les explican cuál era el motivo por lo cual ellos estaban trastornando a Jerusalén. Y aparece allí algo que a mí me llamó la atención, es Gamaliel, la aparición de Gamaliel en el concilio, en medio de esta situación tan complicada. ¿Saben? Me llamó la atención, y yo lo puse acá, lo noté en mi apunte, cuando Dios usa personas extrañas para sus propósitos. Y Gamaliel fue una persona, un fariseo, cuyo título máximo dentro de esta escuela de pensadores de la ley era Rabán. Rabán, R-A-W-A-N, significa nuestro maestro. Es el título máximo que tenían los fariseos. Un gran pensador, un gran pensador. Como buen fariseo, Gamaliel nada entre 2 aguas. Y recomendó esperar los resultados de esta comunidad llamada cristianos. Miren, dice el versículo 39 algo llamativo. Dice, mas si es de Dios, perdón, no lo podéis destruir. No seáis hallado tal vez luchando contra Dios. Diciéndolo en otra palabra, esperemos los resultados de esto para saber si no es de Dios. Y saben una cosa, ellos lo liberan, el concilio lo termina liberando, previamente azotados. Y quiero hablar 2 palabritas porque el tiempo ya se me está yendo, de la expresión azotado. Dice el versículo 40, después de haberlos azotado, les intimaron a que no hablasen. Le vuelven a decir, miren muchachos, les pedimos que no hablen, les pedimos que no prediquen, les pedimos que no anuncien. Pero ¿saben una cosa? Los azotaron. Y azotado significa pelado. Es decir, le quitaban con los azotes, le quitaban la piel, le llegaban a quitar la piel de la espalda. No fue poco lo que sufrieron los apóstoles. Así todo, siguieron predicando. Porque dice el versículo 42, allí al final, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús. Habían sido azotados, habían sido golpeados, habían sido encarcelados, pero era una comunidad valiente, era una comunidad que estaba investida del poder de Dios. A veces pensaba esto como reflexión final. A veces, cuando somos rechazados en el presente por una sociedad lejos de Dios, lejos de los valores de Dios, a veces nos hacen callar. ¿No le parece? ¿No te parece que a veces, cuando somos rechazados, cuando no somos entendidos, cuando no somos comprendidos, callamos? Callamos. Nuestros primeros hermanos no callaron. No callaron. Yo les invito a que ustedes puedan después leer y recordar cómo terminaron sus vidas los apóstoles. Es terrible, pero no callaron. No callaron. Y gracias a su valentía, al valor que ellos tuvieron, ese valor agregado, hoy estamos aquí. Y no solamente aquí, en toda la redondez de la tierra. ¿Sabe? Spurgeon, que recién mencionaba que a Hernán le han regalado un libro, uno de mis favoritos pensadores y predicadores, dice, sean valientes por Cristo, vivan valientemente por el quien murió amorosamente
por ti. Lo podemos traducir: seamos valientes por Cristo. Vivamos de tal manera por quien murió amorosamente por vos y por mí. Nuestros primeros hermanos tuvieron pruebas, tuvieron dificultades, pero esa oposición le dio la posibilidad de crecer, de crecer. No olvidemos nunca esto. Satanás, las tinieblas, este poder fuerte, pero no tan fuerte, no tan fuerte, sino el mayor de los poderes es de nuestro Dios, el gran poder. ¿Saben? Estaba pensando de que en la iglesia, esto que ocurrió en Jerusalén en los primeros tiempos del andar de la iglesia de allí, tenía dos frentes: algo que ocurría internamente y algo que ocurría externamente. Su estrategia de Satanás no ha variado, sigue siendo exactamente lo mismo. Pero ¿saben una cosa? Yo creo que lo que varió es que a veces no somos suficientemente valientes nosotros. No somos suficientemente valientes. Así que les animo, queridos hermanos, a que con valentía, no siendo cobardes, si queremos una iglesia saludable, una iglesia creciente, debemos seguir los propósitos que Dios tiene, por lo cual hemos sido alcanzados y salvados para extender el reino de los cielos. Que Dios nos bendiga en este tiempo, de que podamos ser lo que Dios quiere que seamos, valientes. Él, con todo su poder, está ayudándonos para que esto sea una realidad. Muchísimas gracias.
Bueno, cambiamos un poco el ángulo acá, así los tengo de frente y no les doy la espalda a los hermanos que tengo acá en casa, que están allá atrás de la pantalla. Vamos a participar entonces ahora de la cena del Señor, de los símbolos, y voy a compartir una lectura en 1 Corintios, capítulo 11, desde el versículo 23, un recordatorio que está haciendo el apóstol Pablo. Pues yo mismo les transmito lo que recibí del Señor. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. A ver, porque estoy saliendo bien, sí. Y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí, todas las veces que la beban. Pues cada vez que comen este pan y beben de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Una frase que me gusta mucho en este pasaje es: en memoria de mí. ¿No? El Señor deja este recordatorio de Él, y muchas veces nos podemos poner a pensar el por qué el Señor hace que hagamos esto en memoria de Él. Y creo que muchas veces es porque somos desmemoriados, o porque nos olvidamos fácil de las cosas, y a veces hasta de las cosas importantes somos tendientes a olvidarnos. Necesitamos cosas que podemos ver para recordar cosas importantes, que nos recuerden cosas importantes en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando nos vamos de vacaciones, ¿eh? ¿Qué hacemos cuando vamos a un lugar o viajamos a otro país o a otro lugar y vamos de vacaciones? ¿Qué es lo primero que hacemos o que tenemos en mente? ¿Comprar qué? Un recuerdo, 10 puntos para Johnny. ¿Ah? ¿Qué queremos hacer? Traer un recuerdo de ese lugar que visitamos, ese lugar nuevo que conocimos. Y hay gente que tiene la heladera llena de imancitos, o que trae recuerditos, no sé, de Mar del Plata, San Clemente del Tuyú, Delfincito, Caracolcito, y tiene la estantería llena de la casa. ¿Para qué? Para recordar algo que ha sido importante en su vida. También los diplomas, cuando hemos terminado una carrera universitaria, un curso que nos dan, un diploma, ¿para qué? No solamente para avalar que hemos hecho eso, sino como un recuerdo, y lo colgamos y lo tenemos ahí: tengo mi diploma, tengo mi título. Y también algo que tenemos muchos de nosotros en nuestras manos, aparte de las uñas con tierra, tenemos un anillo. ¿Eh? ¿Y el anillo qué nos recuerda? Nos recuerda que estamos casados, nos recuerda que tenemos una esposa, y lo llevamos, los que somos casados, lo llevamos de manera permanente al anillo, ¿sí? Y no solamente es para que nos recordemos que estamos casados, sino que también el anillo anuncia algo. ¿Eh? Anuncia nuestra condición a otros, anuncia de que somos personas casadas. Entonces todo el que nos ve entiende que esa persona está casada con alguien. Y es algo que Dios también quiere hacer con nosotros, esto de que tengamos forma de recordar de Él. Fíjense que cuando Dios saca al pueblo de Egipto y los hace cruzar el mar, y antes, esa noche de que salgan de Egipto, les ordena la Pascua, instituye la fiesta de la Pascua. ¿Para qué? Para que ellos no se olvidaran de esa salvación tan grande que Dios les había dado, que el pueblo de Israel no olvidara que Dios los había liberado. Entonces, desde ese momento y hasta el día de hoy, el pueblo judío celebra la Pascua.
¿Para qué? Para recordar ese día hace muchísimos años de que un día fueron liberados. Y acá en este pasaje de 1 Corintios vemos que Jesús, antes de partir al Padre, antes de dar su vida, instituye la cena del Señor, instituye la Santa Cena. Y lo hace a través de dos símbolos muy sencillos y que están disponibles y al alcance de cualquier persona, sea su raza, sea su condición social, esté en el lugar del mundo en el que esté, a lo largo de la historia en la que haya vivido, siempre ha sido muy fácil y disponible en todas las casas tener pan y tener vino, ¿sí? Entonces la cena es un recordatorio para nosotros, continuo y periódico, de ese favor inmerecido que hemos recibido al Jesús morir por nosotros, de su persona y de su sacrificio, y que fue hecho una sola vez y para siempre, pero que continuamente recordamos. Si yo me pongo a preguntarles quizás a los más grandes de la iglesia, a los que tienen más tiempo en la iglesia, ¿cuántas cenas del Señor han participado? Y quizás el que hace poquito que se bautizó lleva la cuenta. No sé si alguien lleva la cuenta. Tengo 178 cenas del Señor, tengo 400 cenas del Señor, o podemos hacer una cuenta. Más o menos tendríamos unas 48 cenas del Señor al año, ¿ah? Si dividimos los 12 meses en 4 domingos. Así que imagínense, si usted tiene más de 10 años, ya lleva como 400 cenas del Señor. Y a pesar de esto que puede parecer domingo tras domingo, algo rutinario, cuán importante es para nosotros poder recordar lo que significa. Y lo primero que nos recuerda, como dice el versículo 23 de acá de 1 Corintios 11, nos recuerda que es el sacrificio de Cristo, su muerte, nos recuerda su muerte. El centro de la misión de Cristo para venir a la tierra fue morir en favor de nosotros. Él vino, como sabemos cantar, nació para morir. Fue su principal objetivo para cumplir la voluntad del Padre. Y a raíz de esto, Él instituye estos dos símbolos para que los recordemos, el pan y el vino. Y quizás nosotros, en nuestra imaginación, podríamos haber pensado, o se nos hubieran ocurrido mejores ideas para recordar a Jesús. ¿No? Si uno se pone a imaginar un poco, y bueno, ¿cómo podríamos haber recordado a Jesús según nuestras ideas, según nuestros parámetros? Y quizás alguno por dicho, y quizás lo recordemos con un poco de miel, por la dulzura de Jesús, de sus palabras, de sus enseñanzas, y con todas las buenas intenciones, bueno, recordemos a Jesús comiendo un poco de miel, todos juntos. O podríamos recordarlo como muchos lo recuerdan, teniendo una cruz, un crucifijo en la casa, o una cruz colgada en el cuello. Quizás una vela encendida. Hagamos la ceremonia de recordar a Jesús y pongamos una vela, porque Jesús dijo que Él es la luz del mundo y que vino a este mundo a traernos luz. Podría ser un poquito de tierra de Jerusalén, conseguir tierra de Jerusalén y ponerla ahí en la iglesia para recordarlo. Podrían ser panes y peces en vez de pan y vino, porque recordamos los milagros de Jesús. Podríamos buscar miles de ideas nuestras para recordar a Jesús. Sin embargo, esta es la forma que Él estableció. Pan, símbolo de su cuerpo, y vino, símbolo de su sangre. Y esto es un recordatorio para todos nosotros, para todos los creyentes. Es un recordatorio de la obra de Jesús en favor nuestro. Recordamos lo que Él hizo. Pero Pablo acá dice que la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Entonces esto también que estamos haciendo, que ahora lo hacemos cada uno en nuestras casas, en nuestras familias, pero muchas veces, y si el Señor lo permite, pronto volveremos a hacer en comunidad dentro de la iglesia, dice que es un anuncio. Es un anuncio para los no creyentes de esta obra de Jesús. ¿Sí? Lo hacemos de manera pública y abierta, para que todos sepan que Jesús murió
para salvar a los pecadores, para que cualquiera que entre a nuestra iglesia o que se junte con nosotros y vea que participamos del Señor, de la cena del Señor, pueda ver y pueda entender y pueda saber por qué hacemos esto y qué significa esto. Es una de las mejores formas de predicar el Evangelio. Y también en este pasaje de 1 Corintios podemos ver el motivo de que Jesús haya hecho esto. Reconocemos de esta manera que somos pecadores, que hemos sido pecadores, que fue por nuestros pecados que Jesús tuvo que morir, que nosotros éramos culpables por esto, que necesitábamos el perdón de parte de Dios, que necesitábamos ser limpios de nuestros pecados, que necesitábamos de un Salvador. Quiero compartir rápidamente lo que dice Isaías 53 acerca de Jesús y que veamos que fue por nuestra culpa, por causa nuestra y en favor de nosotros todo lo que Él hizo. Dice el versículo 3 en adelante: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y nosotros desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, dice el versículo 4, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que nosotros pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Todo esto es lo que hizo el Señor, a pesar de todo lo que nosotros hicimos en contra de Él. Y este recordatorio a través del pan y del vino lo llamamos la cena del Señor, la Santa Cena. Es una cena. Me llama la atención de que el recordatorio sea una cena. Y cuando pensamos en una cena, en los parámetros bíblicos, en este contexto, la cena siempre significaba comunión, significaba amistad, significaba compañerismo. Uno invitaba a su casa a las personas que quería y les hacía sentir importantes. Entonces, de esta manera, en esta cena del Señor, tenemos una cercanía ahora con Jesús. Somos reconciliados con Dios gracias a Él. Somos adoptados, somos aceptados. Ahora podemos cenar con Él. Antes no podíamos cenar con un Dios santo. Hoy somos invitados a recordarlo, a tener esta cena para recordar a Jesús. Es una fiesta, es una celebración. Hay bendición cuando participamos de la cena. Y también en esta cena no solamente recordamos el pasado, disfrutamos de nuestra nueva condición como hijos de Dios y disfrutamos de este presente, sino que miramos también hacia el futuro, porque dice, lo hacemos hasta que Él venga, con la esperanza y la seguridad de que un día Él va a venir. Y que miramos también cuando vamos a poder todos nosotros, todos sus hijos, participar en persona de una nueva cena. Ya no va a ser la cena del Señor para recordar a un Jesús que fue crucificado. Dice que somos en Apocalipsis invitados a la cena de las bodas del Cordero, en la presencia misma del Señor. Todos nosotros, de todas congregaciones distintas alrededor del mundo, un día estamos ya invitados. Pronto tenemos un casamiento en nuestra iglesia. Bueno, ya tenemos la invitación nosotros para participar de las bodas del Cordero. Y también en este sentido de estar juntos, aunque sea a través de esta forma tecnológica, nos da la idea de que mostramos unidad, como decía Jorge recién en el mensaje.
Al participar todos juntos de la cena, mostramos primeramente nuestra unión con Cristo. ¿Ah? Estamos asidos de Él, pertenecemos a Él, permanecemos en Él. Estamos unidos con Cristo y con nuestros hermanos. ¿Ah? También estamos unidos con nuestros hermanos. Por ejemplo, dice 1 Corintios, capítulo 10, versículo 16. Cuando bendecimos la copa en la mesa del Señor, ¿no participamos en la sangre de Cristo? Y cuando partimos el pan, ¿no participamos todos en el cuerpo de Cristo? Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, con lo cual demostramos que somos un solo cuerpo. ¿Ah? Estamos unidos de esta manera. Todos nosotros unidos a Cristo, todos nosotros unidos a una misma cabeza. El Señor Jesús es la cabeza de su iglesia y nosotros todos juntos, como uno solo, somos un cuerpo. Así que podamos disfrutar de este momento, que podamos tener corazones agradecidos y que puedan adorar al Señor por esta bendición tan grande que tenemos, de ahora poder participar todos juntos de su cuerpo. Así que vamos a orar por el pan, ¿sí? Y vamos a participar del pan. Y luego de participar del pan, le voy a pedir a Martín, si estás por ahí, para que vos puedas tener una palabra de oración también por el vino, y luego participamos del vino. Oramos por el pan ahora. Nuestro amado Dios y nuestro Padre, te damos gracias por la persona del Señor Jesús. Gracias porque un día lo enviaste, Señor, a este mundo para perdonar todos y cada uno de nuestros pecados. Señor, te damos gracias por ese regalo tan grande e inmerecido que vos tuviste con nosotros, Señor. Gracias porque un día nos buscaste, nos salvaste, nos extendiste tu mano, nos perdonaste, Señor. Y queremos ahora dar gloria y honra, Señor, a nuestro Señor Jesús, recordar de el precio tan alto que Él pagó, que Él sufrió para comprar nuestra libertad, Señor. Y gracias porque a pesar de que nosotros nos descarriamos, a pesar que no te buscábamos, un día vos irrumpiste en nuestras vidas y nos extendiste tu perdón, Señor, y nos hiciste nacer de nuevo. Y gracias porque el Señor Jesús puso su cuerpo en esa cruz en lugar de nosotros. Y gracias porque allí también clavó todos nuestros pecados y el acta de la ley que era contraria y que nos condenaba delante de un Dios tan grande y tan santo como vos, Señor. Queremos en este tiempo poder recordarlo a través de este pan, pedirte que lo bendigas y que podamos participar con corazones agradecidos de este momento. En el nombre del Señor Jesús te damos las gracias. Amén. Oramos por la copa. Padre Celestial, gracias por este día, gracias porque podemos entrar en tu presencia como hijos, Señor, por los méritos del Señor Jesucristo en la cruz, y podemos alabarte, adorarte, podemos hacer memoria del sacrificio perfecto del Señor Jesús, derramando hasta su última gota de sangre en esa cruz en favor nuestro. Y gracias porque por medio de ese acto supremo y su resurrección, Él nos da vida, nos da perdón de pecados, y podemos entrar hoy en tu presencia libremente y alabarte y adorarte y conocerte más, Señor. Te agradecemos por este tiempo y pedimos que bendigas este vino, símbolo de la sangre del Señor Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, amén.